Susan caminaba sola bajo las luces tenues del campus de Yale. Era una estudiante brillante, con sueños que iluminaban su camino. Pero esa noche, una sombra cruzó su destino, y su luz se apagó para siempre. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Susan Jobin. Susan Nahuela Jobin tenía 21 años en 1998. Nacida en Alemania en 1977, llegó a Estados Unidos de niña, junto a su familia, en busca de un futuro mejor. Alta, de cabello claro, su sonrisa era un refugio de calidez en un mundo académico exigente. En la Universidad de Yale, un bastión del prestigio mundial, Susan brillaba. Estudiaba ciencias políticas y relaciones internacionales, navegando una carrera rigurosa con una mente afilada. Hablaba 4 idiomas: inglés, alemán, francés y español. Un testimonio de su curiosidad insaciable. Pero Susan era más que sus logros. En New Haven, lideraba un programa de voluntarios para niños en comunidades vulnerables. Organizaba talleres, ayudaba con tareas escolares y le mostraba que los sueños eran posibles. Para esos niños, Susan no era solo una mentora, era una chispa de esperanza. En Yale trabajaba en su tesis de último año, explorando temas de política internacional. Entre ellos mencionó a Osama Bin Laden, un nombre apenas conocido en 1998. Las autoridades revisaron este detalle tras su pérdida, pero confirmaron que era un trabajo académico sin relevancia para el caso. Susan tenía amigos, planes, un futuro que parecía infinito. Nadie en su entorno tenía razones para hacerle daño. Su vida era un mosaico de esfuerzos, empatía y promesas. Por eso, cuando su luz apagó, el campus entero se sumió en un silencio de incertidumbre. El 4 de diciembre de 1998 fue un viernes cualquiera en New Haven. Para Susan era un día para cerrar el semestre. Había organizado una reunión para los voluntarios de su programa, un encuentro lleno de risas, gratitud, en un edificio del campus. Cerca de las 21 horas, la reunión terminó. Susan ayudó a recoger materiales y permitió que su amigo usara su coche para volverlos. A las 21:25 fue vista en un salón del campus, escribiendo un correo en una computadora pública. Minutos después se puso su abrigo y salió sola, perdiéndose en la noche. Entre las 21:30 y 21:55, un testigo la vio a pocas cuadras del campus, caminando con calma, como si tuviera un destino claro. No parecía nerviosa, pero su propósito sigue siendo un misterio. Alrededor de las 22 horas, una pareja que conducía por una tranquila zona residencial a unos 2,5 kilómetros del campus, vio algo que no olvidarán. Una joven tendida junto a un árbol. Era Susan Jobin. Su vida se había apagado en minutos, sin testigos, envuelta en el silencio de la noche. La calle donde encontraron a Susan era un rincón apacible de New Haven, un área residencial a 2,5 kilómetros de Yale, donde los estudiantes rara vez caminaban de noche. La policía llegó rápidamente, enfrentándose a una escena que desafiaba toda lógica. Susan yacía en el pasto, víctima de un acto brutal. Habría sufrido heridas graves, infligidas con un objeto punzante en el cuello y la cabeza. El ataque fue rápido, preciso, sin darle tiempo a defenderse. No había señales de robo. Su cartera, dinero e identificación seguían con ella. El arma, probablemente un cuchillo, nunca fue encontrado. La distancia del campus planteaba un enigma. ¿Cómo llegó hasta allí sin su coche? ¿La llevó alguien en quien confiaba? ¿Fue un encuentro planeado o una emboscada? La escena limpia y silenciosa era un rompecabezas sin piezas. La pérdida de Susan sacudió a Yale y a New Haven. La comunidad exigía respuestas y la policía buscó sospechosos cercanos. El primer nombre en surgir fue James Van de Velde, profesor de ciencias políticas y tutor de tesis de Susan. Van de Velde era respetado, pero rumores sugerían tensiones con Susan. La policía lo nombró persona de interés, una etiqueta que destrozó su reputación. Sin embargo, no había ADN, testigos ni móvil claro.
En 2013, pruebas genéticas lo descartaron, pero el daño fue irreparable. Él demandó a Yale y la policía por difamación, buscando limpiar su nombre. Otras teorías apuntaron a un acosador o alguien del círculo de Susan. La idea de que confiara en su agresor cobra fuerza. ¿Por qué si no habría ido tan lejos del campus? Pero sin pruebas, las sospechas se desvanecieron, dejando a New Haven en un limbo de dolor y desconfianza. La investigación fue exhaustiva. La policía recolectó huellas, ADN, pero no coincidían con nadie en la base de datos. Entrevistaron a compañeros, profesores, vecinos, pero ningún testimonio señaló a un culpable. El correo que Susan escribió a las 21:25 fue analizado, pero era inofensivo. Su tesis, que mencionaba a Osama Bin Laden, fue revisada, pero las autoridades confirmaron que era un trabajo académico sin relevancia. El cuchillo, una posible clave, seguía perdido. Con los años el caso se reabrió varias veces. En 2021 la policía de New Haven usó genealogía genética para analizar el ADN, pero hasta hoy no hay avances. Las pistas se han enfriado y el expediente permanece abierto como un grito atrapado en el silencio. Más de 25 años después, el caso de Susan Jobin sigue vivo en las teorías. Algunos creen que fue alguien cercano, un amigo o un conocido en quien confiaba. Otros sugieren un conflicto personal, tal vez un rechazo que desencadenó un impulso violento. La mención de Osama Bin Laden en su tesis alimentó especulaciones tras el 11 de septiembre, pero las autoridades descartaron cualquier conexión. Un ataque aleatorio también se consideró, aunque la precisión del acto lo hace improbable. Lo que intriga es la calma de Susan. Caminaba sola, sin temor, como si dirigiera a algún encuentro seguro. ¿Qué la llevó a esa calle solitaria? Las respuestas, si existen, siguen ocultas en la sombra de New Haven, donde el eco de Susan aún resuena. Susan Jobin, una joven cuya luz iluminaba los pasillos de Yale, se desvaneció en una noche que parecía ordinaria. Su pérdida dejó una herida abierta en New Haven, un eco que aún susurra en cada esquina del campus. Su historia nos confronta con un abismo. ¿Cuántas verdades siguen enterradas bajo la calma de nuestras vidas? ¿Y qué rostros familiares esconden secretos que nunca imaginamos? Te leo en comentarios.